Saludos, estratega de las sombras. Entiende de una vez, el mundo entero es un vasto, complejo y despiadado escenario de ópera, y cada vez que cruzas el umbral de tu puerta, sales a la calle o entras en una reunión social, te transformas, inevitablemente, en un actor frente a un público que no perdona. Este público no solo observa, sino que juzga, mide y archiva cada uno de tus gestos, cada inflexión de tu voz y cada uno de tus silencios estratégicos. En público, tu persona no es libre, es, por pura necesidad, un personaje minuciosamente diseñado. Lo que proyectes en esa arena determinará tu supervivencia, si te respetan, si te toman con la seriedad debida, o si, por el contrario, te marcan como un blanco fácil para la manipulación y el aprovechamiento. Quien no internaliza esta verdad está condenado a ser la pieza movida, no el jugador que mueve. Maquiavelo lo sentenció sin piedad: el verdadero dominio no se alcanza mediante la imposición de la fuerza bruta, sino mediante el control absoluto de la percepción. Debes moldear lo que los demás ven de ti, bajo ninguna circunstancia, ofrecerles una sola rendija por donde puedan atisbar tu vulnerabilidad. Por lo tanto, la primera y más crucial de las 9 reglas que nunca debes romper en público es: jamás mostrar debilidad emocional. No se trata de volverte un autómata incapaz de sentir, sino de la disciplina suprema de no permitir que el mundo exterior lea tu interior como si fueras un libro abierto y sin valor. Cuando una persona estalla en un arrebato de lágrimas incontroladas, pierde la compostura en un ataque de ira desenfrenada, o deja escapar un gesto de desesperación abrumadora frente a desconocidos o rivales, esa persona queda marcada, instantáneamente, como defectuosa. El entorno, que es implacable, ya no te percibirá como un individuo firme, sino como alguien quebradizo y, por lo tanto, manipulable. Míralo con la frialdad de un estratega. Un lobo que está hambriento no duda un instante en abalanzarse sobre la oveja que ha detectado cojeando. Si te encuentras en un ambiente social, laboral o de alta competencia, tu vulnerabilidad, expuesta sin un propósito estratégico, será utilizada como un arma arrojadiza contra ti. El mandamiento maquiavélico es innegociable: siente lo que debas sentir, desahógate, pero que esto sea siempre y sin excepción en la intimidad absoluta. En público, tu máscara debe ser la de una esfinge de firmeza inamovible. La segunda regla que destruye tu reputación de poder es: nunca, bajo ninguna circunstancia, hablar más de la cuenta. La inmensa mayoría cree, erróneamente, que el camino para ganar respeto es demostrar lo mucho que saben y lo rápido que pueden hablar, sin darse cuenta de que, en ese acto, están regalando su poder. Cada palabra que se añade a lo estrictamente necesario es información gratuita, un misil que puede ser reutilizado en tu contra, un dato que revela tus intenciones a medio plazo, tus miedos más profundos y los límites de tu estrategia. Maquiavelo lo clarificó: el poder genuino no reside en lo que se afirma en voz alta, sino en lo que se calla con una frialdad calculada. El silencio bien administrado no es una carencia, es una fuerza generadora de misterio inexpugnable, y el misterio se traduce directamente en respeto. Observa aquellas figuras que, sin necesidad de un gran discurso, logran que todo el mundo se mantenga en absoluta atención esperando la mínima palabra que suelten. Son pocos los que dominan este arte supremo. Controla tu lengua con una disciplina de hierro. Habla solo cuando sea estrictamente necesario y deja que el vacío de la curiosidad y la intriga trabajen de forma incansable a tu favor. El verdadero poder se sostiene con la dignidad, y por ello, la tercera cosa que jamás debes hacer en la escena pública es humillarte o disculparte en exceso. Errores, fallos y derrotas son una condición inevitable de la vida, pero existe una línea estratégica muy delgada entre aceptar con soberanía una equivocación y arrastrarse, suplicando por un perdón que te rebaja. El exceso de disculpas, la autocrítica innecesaria, son un veneno lento que destruye tu credibilidad en el tiempo. El público, al percibir esto, comienza a verte como alguien intrínsecamente inseguro, incapaz de sostener su propia posición o de mantenerse en pie sin la muleta de la aprobación externa. Lo más dañino es que quien se disculpa en exceso proyecta un mensaje de inferioridad programada, como si estuviera suplicando por un lugar en el tablero que ya debería haber ganado por derecho y acción. En la implacable lógica maquiavélica, la dignidad de un estratega se mantiene firme e inquebrantable, incluso en el momento de la derrota. Un error no se soluciona con súplicas vacías, sino con acciones contundentes que lo superen y lo corrijan. Si por accidente tropiezas, el acto de poder consiste en levantarse de inmediato y seguir caminando con la frente alta y el paso firme, porque en el instante en que el público huele la sumisión, esa sumisión se convierte en una cadena que atan a tu cuello. La cuarta regla, que a menudo se subestima,
es nunca perder el control de tu cuerpo, ni de tus gestos. Esto no es un detalle menor, es la manifestación física de tu control interno. Tu cuerpo es la armadura de tu mente, y los gestos, las posturas, la forma en que caminas o te sientas, envían mensajes que son infinitamente más primarios y poderosos que cualquier palabra que puedas pronunciar. Si un observador te detecta encorvado, inquieto, agitado o moviéndote sin un propósito consciente, el mensaje que leerá es el de la inseguridad y la falta de centro. Si tu mirada se esconde, si evitas el contacto visual prolongado, los demás intuirán que, además de nerviosismo, escondes una debilidad esencial. Tu cuerpo debe ser entrenado para convertirse en una armadura impenetrable, incluso si por dentro se libra una guerra. Tu lenguaje corporal debe ser firme, calculado y absolutamente seguro. Maquiavelo entendía que el poder real no siempre necesita ser gritado, a veces, basta con sostener la mirada correcta, mantener una postura perfectamente erguida y una calma absoluta para que el mundo entero decida, sin cuestionar, que tú eres quien controla la situación. Quien domina su cuerpo en el teatro público, ha logrado dominar la percepción de todos los demás. Para operar con ventaja permanente, debes dominar la quinta ley del escenario, jamás dejar que los demás vean tus verdaderas intenciones. Este es, quizás, el error más letal que comete la gente común, operar con una transparencia emocional y estratégica tan alta que cualquiera puede leer sus movimientos como si fueran un simple tablero de damas. La visión maquiavélica, por el contrario, nos exige la opacidad absoluta. Nunca debes revelar tus planes con antelación, porque en el instante en que alguien detecta que quieres, hacia dónde te diriges o cuál es tu objetivo final, esa persona obtiene el poder de adelantarse, de bloquearte o de sabotearte con precisión. El verdadero estratega opera como el jugador de ajedrez avanzado, sus piezas parecen moverse en un caos sin sentido, pero detrás de ese aparente desorden se esconde un cálculo perfecto que busca el jaque mate en 5 movimientos. Por lo tanto, en público, tu estrategia debe ser mostrar lo obvio, lo trivial, dejar ver aquello que es superficial, pero esconder siempre, con celo, tu verdadero y único propósito. Solo así conseguirás que tus movimientos sean subestimados por tus rivales y, cuando llegue el momento del golpe, este será de una fuerza devastadora porque nadie pudo prever su trayectoria. La sexta regla es una traición a tu propio poder. Nunca rebajarte para encajar en un grupo o por obtener la aprobación momentánea. Este error destruye, lentamente, la poderosa imagen que has intentado proyectar, porque transmite el mensaje de que eres incapaz de sostener tu propia identidad sin la validación externa. Existen individuos que, por un miedo atávico a ser rechazados, se disfrazan de bufones, se ríen de bromas que no les causan gracia o imitan de forma servil a aquellos que creen que tienen el dominio del grupo. Esta actitud de camuflaje, lejos de darte el poder que anhelas, te convierte en un súbdito invisible y sin relevancia. Maquiavelo sabía que la multitud, en el fondo de su psique, solo respeta a quien tiene la disciplina y el coraje de mantener su esencia y su criterio, incluso si esa esencia resulta incómoda o confrontativa para la mayoría. En contraste, desprecia a quien se dobla como una caña débil ante el primer soplo de viento. Rebajarte para encajar puede darte una sonrisa momentánea, pero también te etiqueta para siempre como alguien sin un valor propio y negociable. La paradoja del dominio es clara, estratega de las sombras. Cuanto menos te esfuerzas y te rebajas para agradar a la masa, más respeto y misterio obtienes de forma incondicional. La séptima ley es la que separa al líder del impulsivo, jamás perder la calma o la compostura frente a una provocación premeditada. Detente a pensarlo, nada en el mundo le otorga más poder a tu adversario que el verlo conseguir, con un simple gesto o una palabra ácida, que tú te arrastres emocionalmente a su terreno de juego. Cuando alguien logra sacarte de tu centro y de tus casillas, le estás demostrando, de forma irrefutable, que esa persona tiene un control directo sobre tu voluntad. Tu reacción impulsiva no solo se convierte en un espectáculo degradante, sino que es la prueba fehaciente de que no tienes dominio sobre tu propio fuego interno. Maquiavelo diría con certeza, la persona que ha aprendido a gobernar y someter sus propias emociones, gobierna también, sin esfuerzo, la voluntad de todos los demás. Imagina una confrontación pública, si alguien te insulta, te grita o intenta rebajarte, y tú reaccionas de forma furiosa e impulsiva, la multitud no ve a un líder enojado, ve a un títere que se deja arrastrar por el instigador. En cambio, si mantienes una calma inamovible y respondes, si es necesario, con una frialdad y una mesura absolutas, la balanza de la percepción cambia de lado. El provocador queda entonces desnudo, expuesto como el agitador, mientras tú conservas tu aura de soberanía inexpugnable.
La octava cosa que debe ser eliminada de tu conducta pública es, nunca, bajo ninguna circunstancia, mostrar envidia. La envidia es el veneno más destructivo, una confesión pública que delata tu impotencia y tu miseria interna. Cuando un gesto de celo o admiración dolorosa se escapa frente a otros, estás comunicando, sin palabras, la siguiente frase: me siento inferior y con menos capacidad que esa persona. No existe un mensaje más peligroso para la consolidación de tu imagen de poder que colocarte, con tus propias manos, en ese escalón de inferioridad. El verdadero estratega maquiavélico sabe admirar con la discreción del silencio, estudiar lo que admira y transformar la observación en una ventaja estratégica, pero jamás permite que la herida de la comparación se note en su rostro. La envidia pública, además de hacerte parecer débil, genera una profunda desconfianza. Quien envidia hoy, es potencialmente capaz de traicionar mañana, y por esa razón estratégica, los demás se alejan de él. El silencio estratégico y la observación activa, por otro lado, te transforman en alguien misterioso, que absorbe en las sombras lo que le es útil y lo convierte en una fuerza interna, sin la necesidad patética de exponer su carencia. Llegamos a la novena y última ley de la escena pública que debes someter: jamás mendigar atención o súplica por la mirada de los demás. Hay quienes confunden la capacidad de llamar la atención a cualquier precio con el poder, cuando la realidad es radicalmente opuesta. El individuo que grita de forma excesiva, que exagera sus gestos o que fuerza su presencia para ser notado, termina siendo percibido como un bufón de la corte. Y el bufón, aunque pueda divertir por un instante, es un personaje inofensivo que jamás, bajo ninguna circunstancia, será tomado en serio o temido. El respeto genuino no se arranca ni se exige con súplicas. El respeto se provoca, se exige y se obtiene a través de una poderosa combinación de misterio, firmeza de carácter y un control absoluto de la escena. Maquiavelo entendía que, para dominar a la voluntad de los demás, no se debe rogar por sus miradas, sino crear una presencia tan magnética, tan sólida y tan enigmática que las miradas lleguen solas y sin esfuerzo. Quien pide y mendiga la atención de la multitud se convierte, de forma automática, en un esclavo de la aprobación de los demás, pero quien la atrae sin necesidad de forzarla se convierte en el dueño inamovible del escenario. A estas alturas, estratega de las sombras, habrás notado que estas 9 reglas no son simples consejos de etiqueta social, sino auténticas, probadas y brutales estrategias de supervivencia. Cada gesto que emites en público tiene el poder de elevarte a la cima o de hundirte en el fango de la irrelevancia. Lo que parece un detalle insignificante se convierte en la diferencia fundamental entre ser percibido como alguien respetable e influyente, o como alguien fácil de manipular y devorar. El mundo te observa con una lupa de aumento, incluso en los momentos en que estás convencido de que nadie está prestando atención. El verdadero juego del poder es el control total y disciplinado de la percepción. Tu misión no es actuar para complacer a la masa, sino moldear, con la frialdad de un escultor, la manera exacta en que los demás deben interpretarte. Si logras dominar estos 9 movimientos, no solo evitarás caer en las trampas que la vida te pone, sino que te transformarás en el dueño absoluto de la escena. Recuerda siempre la ley final: no eres lo que dices que eres exclusivamente, lo que proyectas. La gente jamás juzga tus intenciones, juzga tus actos y el impacto de tu presencia. Y cuando internalizas y operas bajo esta regla de hierro, dejas de ser un simple participante anónimo en la multitud para convertirte, con soberanía, en el arquitecto principal de tu propia reputación y destino. Esa es la victoria superior: controlar la percepción sin que nadie, absolutamente nadie, sepa que lo estás haciendo. Si este conocimiento te ha servido de base, imagina, por un instante, lo que la aplicación de estas leyes traerá a tu vida, porque el poder supremo no se entrega por caridad, el poder se conquista con una mente afilada, y aquí, estratega de las sombras, encontrarás las claves que muy pocos se atreven a compartir.